En esta sesión vamos a retomar el concepto de números primos, un concepto o un conjunto de números muy importante en cuanto a la teoría de los números enteros, porque nosotros vamos a ir en camino a lo que se conoce como el teorema fundamental de la aritmética, que no es otra cosa más que la justificación de que puedo descomponer cualquier número entero que no sea 0, ni 1, ni menos 1, lo puedo descomponer en un producto de números primos, junto con un producto entre 1 o menos, multiplicados por 1 o menos 1. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando enuncie bien el teorema. Pero ese es el objetivo de los números primos. Los números primos como tal cobran una gran relevancia porque presentan muchas aplicaciones en cuanto al álgebra en general, al álgebra abstracta o álgebra más avanzada. Nosotros vamos a ver cosas fundamentales, pero cuando uno trata de llevar este concepto a otras estructuras algebraicas, sobre todo por ejemplo anillos, que es donde más se estudia, pues nos damos cuenta que dan propiedades importantes del conjunto en el que estamos trabajando. Para nosotros van a dar propiedades importantes en cuanto al conjunto de números enteros. Entonces déjenme recordar cómo teníamos a los números primos. Sea P un número entero positivo que no sea 1, se dice que P es un número primo si el conjunto de divisores positivos de P solamente está compuesto por 1 y por el P mismo. Es solamente la cardinalidad del conjunto de divisores es 2 y los divisores justamente son el 1 y el propio número. Esto para nosotros es un número primo. Entonces, bueno, si uno se preguntan, por ejemplo, ¿por qué solamente consideramos a los positivos y por qué descartamos al 1? Eso tiene que ver con lo que vamos a entender en estructuras más avanzadas, por ejemplo en álgebra abstracta. Cuando se trata de la generalización de números primos, uno más que nada habla del generado, por ejemplo, de P, que en el caso de los números enteros sería PZ, que por definición nada más es el conjunto de los P por un Z, tales que Z está en los números enteros. En este conjunto, bueno, pues podemos encontrar al menos P y al P. Ambos pertenecen a PZ. Uno está multiplicado por menos 1 y otro está multiplicado por 1. Entonces, esto se trata en álgebras abstractas, en teoría de anillos sobre todo, o teoría de números en general. Cuando uno habla de estos habla más del generado que del propio número en sí. Para comprobar que un número es primo, uno busca propiedades en el generado por ese. Y en ese, como está menos P y P, pues es más fácil hablar del que no contiene el signo, del cual no es negativo, y no me va a acarrear problemas al momento de hacer operaciones, al momento de operar con él. Entonces uno trata de siempre simplificar a su trabajo con el más simple. En este caso, el más simple entre menos P y P va a ser P. Por eso es que solamente consideramos el caso positivo e incluso sin el 1, porque justamente el generado por el 1, en este caso, sería 1z y este sería el propio z. Entonces, como sería trabajar con todo el anillo, en este caso con todos los enteros, pues la verdad no me brinda más información, por eso también se descarta, porque el 1 no me da nada nuevo. Mientras que si trabajamos con los números primos diferentes de diferentes de 1, pues sí voy a obtener información. Y solamente el quitar el menos p o quitar los negativos me permite ahorrar trabajo. Al fin y al cuentas, tanto los positivos como los negativos van a estar en PZ, entonces por eso solamente trabajo con los números positivos. Ahora bien, déjenme darles una anotación, no es estándar ni nada, solamente va a ser para mí, para este curso, para simplificar lo que voy a escribir. Sea P, bueno, déjenme pensar qué notación utilizar aquí. PR de Z va a estar definido como todos los P's en los números enteros
De hecho, bueno, ya quedamos que son los enteros positivos, tales que P es primo. Voy a trabajar con este. Entonces, como les comentaba, los números primos son de mucha relevancia. Es más, vamos a ver una pequeña proposición simple, pero que nos va a reflejar bien lo que hacemos eh, con los números primos, o sea, con lo que tratando de irnos hacia el camino de del teorema fundamental de la aritmética. Solamente esta va a ser una parte pequeña. Sea z en los números enteros sin el 1 ni el menos 1 y bueno, por supuesto tampoco el 0. Entonces, existe P un número primo tal que P divide a Z. Voy a poner una pequeña nota antes de comenzar con la demostración. Perdón, nota. Si P fuese negativo, perdón, si Z fuese menor que 0, veamos qué puedo hacer. Bueno, suponiendo cierta la proposición, el valor absoluto de Z existiría un P' en los números enteros, tal que P dividiría al valor absoluto de Z. Pero esto en particular también me implicaría que P divide a menos Z, porque el valor Z es menor que 0, entonces el valor absoluto de Z es menos Z. Y bueno, esto también me implicaría que P divide a Z, porque como P divide a menos Z, divide a cualquier múltiplo de él. En particular, pues divide al menos 1 por menos Z, me da Z. Entonces P divide a Z. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a poner P en los números enteros sin el 1. P al Z, perdonen aquí, al Z. Y entonces ahora sí vamos a hacer la demostración. Sea A, sí, vamos a ponerle A, igual a los divisores positivos de Z sin el 1. Este conjunto A vamos a tener que A es distinto del vacío, pues Z pertenece a A, ya que Z divide a Z. Recuerden que este es el conjunto de todos los divisores positivos, tales que todos los divisores positivos de Z. Como Z ya determinamos que va a ser siempre positivo menos el 1 por la nota que tengo arriba, entonces Z divide a Z, entonces como es positivo, Z pertenece a la. En particular, A es un subconjunto de los enteros positivos sin el 0.
Más aún, recordemos que este es el conjunto de los números naturales. Por el principio de la buena ordenación o del buen orden, existe un elemento P en A, tal que P tiene que ser forzosamente el mínimo de ese conjunto. Recordemos que el principio del buen orden nos pide que tomemos un subconjunto de los números naturales y demostremos que no es vacío, entonces va a existir el elemento mínimo. Nosotros ya lo demostramos. Ahora vamos a comprobar que dicho elemento, dicho P, tiene que ser primo. Supóngase que P no es primo. ¿Esto qué me va a implicar? Que existe un elemento A en los divisores positivos de P, tal que A es distinto de 1 y A es distinto de P. Y adicionalmente A divide a P. Pero P divide a Z. Recordemos que A son los divisores positivos de Z sin el 1. Por la transitividad de la divisibilidad nos vamos a tener que A tiene que dividir a P. Además, aquí a Z. Además, A divide a P. Esto me implica, recuerden que el valor absoluto de A tiene que ser menor o igual que el valor absoluto de P, pero ya vimos que no es P. Y como ambos son positivos, entonces A tiene que ser estrictamente menor que P. Lo cual, bueno, en general, como A divide a Z, déjenme ponerle aquí, quitar esto de momento, lo de además, para poner que todo quede en orden. Como A divide a Z y A también es positivo y no es 1 por lo que tenemos aquí, A distinto de 1, A pertenece a la. Como A divide a P, ahora sí, implica que A tiene que ser menor que P. Tendría que ser menor o igual, pero quito la igualdad al poner A distinto de P, que es lo que obtuvimos de acá arriba. Lo cual implicaría que A es menor que el elemento mínimo de A con A en A. Lo cual es una contradicción. Porque el elemento mínimo siempre es menor o igual que cualquier otro elemento en A. Y como en este caso A es menor o igual que el mínimo de A, que es P, pues entonces estamos contradiciendo el principio del buen orden, que este sea el mínimo elemento de A. Por tanto, P es primo. Entonces, como supusimos que no era primo, llegamos a una contradicción. No nos queda más que decir que es primo. De manera que vamos a tener que si Z en los números enteros, me voy a quedar con los enteros positivos, sin el 1. Vamos a tener entonces, déjenme aquí que ya acabamos, que el mínimo de los divisores positivos de Z siempre tiene que ser un número primo. Vean a qué relevancia llegan los números primos. No importa cualquier número entero que nosotros tomemos. En particular me quedo con los enteros positivos por la nota que tenemos acá arriba. En cualquier entero positivo que nosotros tengamos que no sea 1, siempre va a ser dividido por al menos un número primo. Por eso es su importancia.
Por eso a veces los números primos nos pueden ayudar a entender más a los números naturales que tratarlos de estudiar por sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo el 22 me puede ser más fácil estudiarlo como sus propiedades a partir del 11, que es un número primo, que en lugar de estudiarlo por el propio 22 en sí. Eso nos va a ayudar mucho. Y les digo, esa tarea, esa de simplificarnos con los números primos, es un tema muy importante en lo que se va a conocer como la teoría de números. Eso se le conoce como ramificaciones. Pero bueno, sin meterme tanto en ese detalle, vean que los números primos cobran relevancia. Esto en cuanto a los números enteros. Ahora, ¿por qué otra cosa realmente los números primos o por qué va a ser importante el teorema fundamental de la aritmética? Miren, en la actualidad si ustedes buscan una aplicación de números primos muy relevante, el algoritmo de RCA, déjenme ponerlo aquí, RCA, es la R, la C y la A son las iniciales de los creadores, la verdad no recuerdo, siempre se me olvidan los nombres. Incluso uno de ellos me parece que es el de la perdón, RCA es una marca, RSA. Uno de ellos vino a México hace como 4 años a dar una conferencia. Pero bueno, independiente de eso, RSA es ¿cómo se puede decir? Es un sistema de criptografía de llave pública. Miren, ¿qué quiero decir con llave pública? Supónganse que ustedes quieren enviarle un mensaje a una persona. Vamos a ponerlo así. Me estoy enredando un poco porque quiero simplificar su explicación de esto. Vamos a ponerlo aquí. Supongan que se quieren comunicar con una persona A. Aquí está la persona A. Y le quieren ustedes mandar un mensaje. Ustedes son B1, por ejemplo. Y le quieren mandar un mensaje. Sin que una persona externa, un C, interfiera en ese mensaje. Que no pueda descifrarlo. Eso es un sistema de cifrado. Solamente ocultar la información. Hay definiciones formales y todo eso, pero de momento no entro en detalles. Entonces supongan que como B1 le quieren mandar un mensaje A. La forma más fácil es que ustedes conozcan una llave, vamos a llamarle una K, para encriptar mensajes. Una contraseña que encripta el mensaje y ambos conocen la misma contraseña. Entonces ustedes con K encriptan el mensaje y se lo mandan a A. A puede descifrar el mensaje con esa misma K. Y bueno, entonces en ese caso, pues ella puede leer lo que ustedes le enviaron. Y si quiere responderles sin que se entere C, entonces les manda, encripta con la llave K y manda el mensaje de vuelta. Esto se le conoce como un algoritmo simétrico. Un algoritmo de llave pública, que es este caso, busca resolver este problema de que los dos tengan que conocer la misma llave, porque eso puede causar muchos conflictos. En algún momento tuvieron que intercambiarles esta contraseña, esta K, y se pudo haber interceptado ese intercambio. Entonces pudo haber obtenido la K. Esto no quiere decir que se dejen de utilizar, actualmente siguen siendo de los más utilizados. Sobre todo en algoritmos de podemos buscar al algoritmo DES y al AES. El DES con sus variantes, porque así por sí solo ya no es tan seguro. Se le necesitaron hacer unas extensiones a este algoritmo para continuarse, pero se le sigue llamando DES. Y AES son algoritmos simétricos que solamente utilizan la misma llave para cifrar y descifrar y siguen siendo muy seguros. Entonces, para resolver el problema de que ambos tengan la misma llave, se crearon lo que son los algoritmos de llave pública. Uno de ellos es RSA. Esto lo que hace, por ejemplo, es que A tiene una llave K para descifrar. Esta llave K sirve para descifrar. Y en general también para cifrar. O sea, esta es de descifrado y cifrado.
sin problemas. Y lo que hace A es que cuando les manda una llave a todos, aquí vamos a ponerle una K1, se los manda a varias personas, K1, AB2, K2, K1, les manda una misma llave a todos distinta de K en general. Así, se las manda a 3 personas diferentes. Esta K se le conoce como llave pública. Esta K1 y esta K es una llave privada. Entonces A manda las llaves públicas, incluso C puede conocer estas llaves. Puede conocer K1, K1, K1. La que no conoce es la de K. El A se encarga de que nadie más que ella, o más que él, más que esa misma letra, conozca la letra K, la llave K. Le digo ella porque por lo regular en los libros van a encontrar a la A que es Alice y a la B es Bob. Y entonces B1, B2 y B3 obtienen K1 y le van a mandar un mensaje a A. ¿Cómo se lo mandan? Pues se lo mandan utilizando K1 para encriptar su mensaje. De manera que todos le pueden mandar un mensaje a A. Y A va a descifrar sus mensajes utilizando K. Entonces eso es un algoritmo de llave pública. Bueno, uno de los más utilizados actualmente es el algoritmo de RSA, cuya seguridad, este que está aquí, su seguridad se basa en la descomposición de números primos de un entero en números primos, lo que es lo mismo en el teorema fundamental de la aritmética. Lo que hace es buscar dos números extremadamente grandes, de tal manera que cuando uno quiera descomponerlo en números primos, que es la información importante para generar las llaves K y las llaves K1, sea un algoritmo muy difícil, porque en general la descomposición o el teorema fundamental de la aritmética, descomponer un entero en números primos, es un problema muy complicado, muy costoso en cuanto a recursos de computación, entre más grande se va haciendo el número. Muchos otros algoritmos, hay uno que se llama el cifrado con el logaritmo inverso, que se basa en calcular el logaritmo de números enteros, que involucra números primos también, utilizando un logaritmo, no es tan simple, utiliza cierta relación, y entonces también se basa en esto, en cómo descomponer números primos más grandes. Los números primos dan mucha seguridad, complican mucho las cosas, pueden dar mucha información, pero a la vez complicar bastante las cosas. Y les digo, este algoritmo de llaves públicas, un algoritmo de llave pública, son los más utilizados actualmente, porque no solo permiten cifrar, enviar mensajes, sino que sirven para comprobar identidades. Por eso las firmas digitales, las firmas con un código, por ejemplo, que ven en sus recibos del agua, luz o teléfono, esas firmas se generaron con un algoritmo de llave pública. ¿Por qué? Porque pueden comprobar las identidades de las personas. ¿Cómo es eso? Bueno, como todos conocen la llave K1, esa es la llave pública, van a tener la certeza que la única persona que puede descifrar el mensaje es A con su llave K. Por tanto, pueden estar seguros cuando se están comunicando con A. Como A es la única que puede descifrar, entonces en el mensaje encriptado con K1 le preguntan cierta información, por ejemplo, cuánto es 2 más 1, que sabemos que es 3, y K les responde porque pudo descifrar ese mensaje con su llave K. Entonces es un algoritmo para comprobar las identidades. Las firmas digitales se basan igual en los algoritmos de llave pública y estos algoritmos en general se basan en utilizar números primos. Entonces esta es una de las aplicaciones más importantes que existen en cuanto a números primos. Nosotros les digo, ya vimos aquí que una de las cosas importantes es que siempre cualquier número entero lo puedo dividir por algún número primo. ¿Cuál es dicho número primo? Bueno, pues es justamente el menor de todos los divisores positivos que no sea 1.
Entonces, ahora sí regresamos al curso. Como nuestro camino es hacia el teorema fundamental de la aritmética, pues aquí, déjenme separar aquí. Vamos nosotros a trabajar con ciertas propiedades que se requieren para llegar a ese camino. Una de ellas va a ser otra proposición. Que bueno, déjenme antes de enunciar la proposición, nuevamente hacer unos comentarios. Cuando uno está tratando de resolviendo un examen o un ejercicio, siempre se llegan a cometer ciertos errores. Por ejemplo, sabemos que 3 divide a 6. No, este no es. 6 divide a 6, por ejemplo. Y 6 lo puedo ver como 3 por 2. ¿Vale? Muchos llegan a cometer el error de que si tienen que un número A divida a P por Q, entonces siempre siempre piensan que A tiene que dividir a P, e incluso aquí le ponen un I, A tiene que dividir a Q. Esto es incorrecto. Véanlo arriba, 6 divide a 6 y 6 es igual a 3 por 2. Lo que me va a implicar es que 6 divide a 3 por 2. Pero 6 no divide ni a 3 y 6 tampoco divide a 2. Esto lo podemos comprobar con el enunciado que ya conocemos, que utilizamos incluso acá arriba, que es la desigualdad. Si A divide a B, entonces el valor absoluto de A es menor o igual que el valor absoluto de B. Entonces esto es lo que nosotros tenemos. Y muchos se llega a cometer el error de esto. Piensan que porque divide un producto tiene que dividir a los dos factores en dicho producto, lo cual es incorrecto. Sin embargo, vean que 3, por ejemplo, divide a 6. Esto implica que 3 divide a 3 por 2. Y aquí 3 sí divide a 3. Dividió a uno de los dos factores. Esto tiene que ver más que nada con que el 3, este 3 que está aquí, es un número primo. Esta es una de las situaciones en las que sí llega a pasar lo que nosotros queremos. Déjenme pensar otra. Bueno, mejor la otra, para no estar buscando números y no perder tiempo ahí. La otra situación en la que sí llega a pasar esto, que divida al menos a uno de los factores, nos lo va a garantizar la siguiente proposición. Vean, proposición. Vamos a tomar sean A, B y C números enteros. Como siempre nos vamos a quitar el caso distinto de 0. Ese realmente no nos interesa, porque va a ser 0 entre 1 o 0 o algo entre 0. Y esos casos, pues bueno, no son de relevancia. No es necesario quitarlo, les digo, solamente hay que considerar esos casos. Pero la situación general, pues como no nos interesa la divisibilidad entre 0, pues no. Los quito de una vez. Si A divide a B por C y resulta que A y B son primos relativos, entonces no queda de otra. A tiene que dividir al C. Véanlo acá arriba. Otra forma, esto de aquí de primos también lo vamos a ver en la siguiente proposición. Otra característica de los números primos. Pero cuando son primos relativos, noten que 3 y 2 son un caso particular de números de primos relativos. Entonces no va a quedar de otra. 3 tiene que dividir a 3. Eso es otra justificación. Bueno, este es el caso en que sí podemos garantizar que al menos divide a uno de ellos, no a los dos. Divide solamente a uno de ellos. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, por hipótesis, A y B son primos relativos. Esto nos implica la identidad de Besud.
identidad de Besud. ¿Cuál es la identidad de Besud? Bueno, existen dos números enteros, S y T, tales que el 1 tiene que ser igual a AS más BT. Esto me implica, bueno, pues yo puedo multiplicar en ambos lados por C. Esto me va a quedar que C es igual a CAS más CBT. Ahora, A divide, A divide ABC, A divide ABC y A divide a sí mismo. Esto me implica que divide a cualquier combinación lineal de ellos. En particular, A divide a CAS más CBT. Este es el A, un múltiplo escalar del A, y el de la derecha es un múltiplo escalar del B por C. Y esto me implica que A divide a C. Entonces ya vimos uno de estos casos. Bueno, pues resulta que no es la única forma en que tenemos que si A divide a B por C y son primos relativos, entonces tiene que dividir al C. Esta no es la única situación. Esta proposición me va a resultar como una herramienta útil para demostrar otra proposición. Que de hecho, más que una proposición, es una característica de los números primos. Déjenme ponerla así. Proposición. Sea P un número primo. Recuerden, este es el conjunto de los números primos. Si P divide a A por B, entonces no queda de otra. P tiene que dividir a A o P tiene que dividir a B. Recuerden, aquí estamos tratando de demostrar un O, una tesis que contiene un O. La forma de demostrar esto, el procedimiento estándar para demostrar eso, es negar uno de los dos y ver que se cumple el otro. Entonces, supongamos que P no divide a la. Esto me va a implicar que A y P son primos relativos. Y bueno, además, por hipótesis, P divide a A por B. ¿Esto qué me implica? Por la proposición que vimos acá arriba, déjenme ponerle una etiqueta. Vamos a ponerle a esta P1 por P1. Esto me implica que P divide a B. Lo mismo puede hacer en el otro caso. Si supongo que P no divide a B, entonces hay P, B y P tienen que ser primos relativos y entonces tiene que pasar que P divide a la. Entonces, ¿por qué si P no divide a? A y P tienen que ser primos relativos. Bueno, déjenme ponerlo aquí como otro color. Si P no divide a, esto implica que P no está en los divisores de A. En los divisores positivos, para ser más preciso. En los divisores positivos de A. Esto implica que P no pertenece, perdón, aquí es no pertenece a la intersección de los divisores de P intersectados con los divisores positivos de A.
Y recuerden, en este como P es primo, solamente tiene 2, al 1 y el P. Y si no está en la intersección, entonces el único que queda que puede estar en la intersección es no vacía. Esto me implica que la intersección entre los divisores positivos de P y los divisores positivos de A tiene que ser forzosamente el conjunto unipuntual 1. No queda de otra. Ese es el único divisor común que tienen ambos. Por eso entonces el máximo tiene que ser de esta manera. Entonces ya vimos que si un número primo divide a un producto, entonces tiene que dividir alguno de los dos. Por eso acá les decía que era relevante que el 3 fuera primo. Pero veamos que esta es una característica de los números primos. Esto quiere decir lo siguiente. Déjenme ahora hacer lo que sería prácticamente el enunciado contrario a lo que tenemos acá. O sea, la dirección contraria de este enunciado. No es la suficiencia como tal, porque vean que voy a cambiar un poco las hipótesis. Pero prácticamente nos va a decir que si P divide a A por B y se cumple que P tiene que dividir forzosamente a uno de los dos, entonces ese P tiene que ser también un número primo. Sea Z en los enteros positivos sin el 1. Si Z divide A por B, bueno, déjenme aquí enunciarlo mejor. Sean perdonen. Si A y B están en los números, si A y B pertenecen a los números enteros, tales que si P divide a A por B, entonces P divide a P, perdonen, ya me estoy adelantando, aquí estoy poniendo a Z. Entonces Z divide a A o Z divide a B. Entonces Z es un número primo. Esta proposición tiene la estructura, déjenme recordarles aquí. P implica Q implica S. Entonces, si yo doy dos números enteros y veo que el Z divide a su producto y entonces Z divide a A o divide a B, no me va a quedar de otra. Z tiene que ser un número primo. Vamos a ver la demostración. Vamos a hacerlo por contraposición. Suponga que Z no es un número primo. ¿Esto qué me implica? Bueno, que existe un elemento A en los divisores positivos de Z, tal que A1 es menor que A, menor que P, o sea, es distinto de 1 y de P, y A divide a P. En particular, bueno, esto me implica que existe un B
en los números enteros, tal que ¿qué debe de pasar? Pues que el P tiene que ser igual a por B. Y bueno, si lo podemos ver así, esto me va a implicar que B también es un divisor de Z, que no es ni P ni 1. Esto me va a implicar que B no es ni 1 ni P, y que B pertenece a los divisores positivos de Z. A los positivos, porque si fuera negativo, entonces P sería negativo. Pero bueno, es a los positivos y no es ni 1 ni P, porque si fuera alguno de estos dos, pues entonces el A tendría que ser el otro, tendría que ser 1 o tendría que ser P, y no puede ser porque ya vimos que no es uno de ellos. Entonces B es otro elemento, lo cual voy a tener que B también 1 va a ser menor que B, menor que P. Entonces P es igual a por B. En particular, P divide a por B. Pero P no puede dividir ni a A y P tampoco divide a B. ¿Por qué? Porque tenemos que B es menor que P y A es menor que P. Entonces, al probar que ya no divide, que se cumple la hipótesis, pero que no se cumple la tesis del P implica Q, pues entonces ya estaremos negando esto. ¿Por qué? Bueno, les voy a recordar. Nosotros queremos demostrar la contrapuesta de una proposición P implica Q. Bueno, de entrada, ¿la contraposición qué es? Bueno, la contraposición es demostrar no Q implica no P. Esa es la contrapuesta de un enunciado P implica Q. En nuestro caso particular, queremos demostrar la contraposición de que va a ser P implica Q implica S. Esto quiere decir que tenemos que demostrar no S implica no P implica Q. Pero ¿quién es esto que tenemos aquí? ¿Cuál sería la negación? Bueno, recordemos nuestras tablas de verdad, que siempre son importantes tenerlas en mente. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Esto es para tener todas las combinaciones. Aquí vamos a tener que P implica Q. Bueno, esta va a ser verdadera, esta va a ser falsa, esta va a ser verdadera y esta va a ser verdadera. Por tanto, no P implica no Q, nos tiene que dar 0, 1, 0, 0. ¿Y quién nos da esta tabla de verdad? Bueno, pues pongamos ahora P y no Q. 1, 1, 0, 0. Aquí va a ser 0, 1, 0, 1. Y entonces P y no Q va a ser 1 y 0, pues me da 0. 1 y 1 me da 1. 0 y 0 me da 0. 0 y 1 me da 0. Y vean que entonces esto es igual a P y no Q. O sea que si se cumple la hipótesis, pero se cumple la negación de la tesis, en este caso la no Q. Recuerden, aquí la Q era Z divide A o Z divide A. Ay. Perdonen, aquí otra vez volví a cometer este error. Todo por estar queriendo trabajar con primos. Aquí es Z. Aquí también es Z. Aquí es Z. Aquí también es Z. Aquí es Z. Por eso no es bueno acostumbrarse a una notación de momento. Porque si queremos generalizar, pues esto se complica bastante. Entonces aquí, ¿cuál es nuestra tesis del P implica Q? Pues es el Q, el Z divide A o Z divide a B. La negación de esto es Z no divide A,
y Z no divide a B. La negación de un O es un I. Por eso es que nosotros llegamos acá que se cumple que Z divida a A por B, que es el P de lo que tenemos acá arriba, pero, o sea, el I, y no se cumple que Z no divida A y Z no divida B, pues entonces ya estaremos concluyendo. Y habremos llegado a nuestro enunciado contrapuesto. Entonces, acabamos de demostrar lo que nosotros queríamos. Por tanto, no nos queda de otra. P es primo, porque supusimos que no lo era y llegamos al enunciado contrapuesto. Entonces nosotros ya habremos acabado nuestra demostración. Ya tenemos esta propiedad que caracteriza a los números enteros, que tiene que ver con esto que les comentaba acá arriba. ¿Qué otra propiedad podemos ver que cumplen los números enteros? ¿Qué pasa si consideramos números primos a pares? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a poner otra proposición. Sean P y Q números primos. Entonces, no queda de otra. P tiene que ser igual a Q, o P y Q tienen que ser primos relativos. Y aquí de hecho sí es un exclusivo. La demostración, ¿cómo va? Bueno, como siempre, les digo, el estándar es negar una. En este caso que es exclusivo el O, pues no queda de otra. Tengo que hacer los dos casos, negar una y demostrar la otra. Primero supongamos que P es distinto de Q. Y vamos a demostrar que P y Q son primos relativos. Suponiendo que existe un A en los divisores comunes. Déjenme simplificarlo. A en los números enteros. Déjenme ver qué está pasando. Ok. Un A en los números enteros. Tal que P y Q, su máximo común divisor de P y Q es ese A. ¿Esto qué me va a implicar? Bueno, pues que A está en los divisores de P, en los divisores positivos, intersectado con los divisores positivos de Q. ¿Pero esto qué me implica? Bueno, una de dos. A es igual a 1, o A es igual a P, o A es igual a Q. Si A no es 1, si A es distinto de 1, ¿esto qué me implica? Bueno, A tiene que ser igual a P y A tiene que ser igual a Q, porque solo hay dos divisores en los divisores de P, 1 y P. Entonces, si no es 1, tiene que ser P. Lo mismo en los de Q, solamente tiene que haber 1. Solamente hay dos. O A es 1 o A es Q. Bueno, P es igual a igual a Q, P igual a Q. Lo cual es una contradicción. Por tanto, A tiene que ser igual a 1. Entonces no nos queda de otra. El máximo común divisor de A y de P y de Q tiene que ser igual a 1. Voy a ponerlo aquí. Si negamos los otros casos A distinto de P o A distinto de Q, pues esto me implicaría que el A tiene que ser 1 forzosamente en nosotros y ya en automático acabaría también. Entonces este era el único caso preocupante. Los otros se tienen inmediatamente. Ahora supongamos que el máximo común divisor
de P y de Q no es 1. Prácticamente va a ser lo mismo. Esto, bueno, esto me va a implicar que existe un A en los divisores de P intersectado con los divisores de Q, tal que el máximo común divisor de P y de Q justamente es ese A. Pero A es distinto de 1, lo cual me implica que A tiene que ser igual a P y que A tiene que ser igual a Q. Por lo mismo que tengo arriba, la transitividad, P tiene que ser igual a Q. Y ya habremos acabado. Entonces habremos demostrado esta proposición que tenemos arriba. Hicimos las dos situaciones, negando que P es distinto de Q y negando que el máximo común divisor de P y de Q es 1. Esta es una propiedad que tienen los números primos a pares. No nos queda de otra, o son el mismo o son primos relativos. Esto ayuda mucho, sobre todo cuando vemos la descomposición en el teorema fundamental de la aritmética, no en la demostración, sino ya cuando la estamos aplicando o cuando queremos probar utilizar propiedades utilizando la descomposición en números primos. Entonces, estas son características que tienen los números primos. Y ahora sí, vamos a pasar a la principal de todas, la razón por la que estamos en esta sesión. El teorema fundamental de la aritmética. Aritmética. Y como nos interesa destacar que esto es una proposición importante, vamos a ponerlo como teorema. Recuerden, la única diferencia entre teorema y proposición es que cuando yo pongo proposición, pues se supone que aún no he demostrado que se cumple. Por eso es que hacemos todo este proceso de demostración. En general así pasaría. Si yo pongo teorema, quiere decir que ya se ha demostrado, que ya hay una demostración existente. A pesar de que en estos ya exista, nosotros por didáctica estamos suponiendo que no se ha demostrado y por eso lo ponemos como proposición, porque nosotros estamos dando la demostración. En este caso, los teoremas ya eran en algún momento fueron proposiciones, se demostraron y se convirtieron en teoremas. Pero en un curso en general en matemáticas, la diferencia principal entre proposición y teorema es la relevancia que tienen. No quiere decir que estos no sean importantes. El detalle es que en general en matemáticas es uno de los teoremas más importantes que existen. Los de acá realmente son herramientas para otros teoremas, otras teorías. Rara vez se llegan a utilizar fuera de este ámbito del álgebra. Y por lo regular, bueno, sí se encuentra. Prácticamente destaca su importancia de este teorema. O de esta proposición. Es la diferencia entre la proposición y teorema en un curso. Ya hablando en la teoría, si ustedes ponen proposición, quiere decir que ustedes van a dar una demostración, que es un resultado que nadie más ha demostrado, o que no existe otra demostración, y ustedes lo ponen así. Y un teorema es algo que ya se ha demostrado con anterioridad. Entonces, teorema. Sea z un número entero que no es ni -1, ni 0, ni 1. Entonces, existen P1 hasta Pn en los números primos tales que z tiene que ser más o menos P1 hasta Pn. Y entonces existen
el producto P1 hasta Pn es único, salvo el orden de los factores. O salvo el orden. ¿Qué quiero decir? Que estos primos que voy a encontrar son exclusivos para este z y este signo también. O sea, toda esta descomposición va a ser única. Y que bueno, como sabemos que la multiplicación es conmutativa, puedo cambiar el orden de estos y yo podría decir, ya tengo otra descomposición, pero no, es la misma porque estás usando los mismos factores. Solamente cambiaste el orden. Eso, la unicidad solamente quiere decir que estamos utilizando los mismos números primos y el mismo signo. Esto del signo, bueno, me lleva a la nota principal que teníamos arriba, exactamente a la misma nota. Si z es menor que 0 y se cumple el teorema, entonces yo puedo calcular la descomposición en los números primos del valor absoluto. Noten que aquí tiene que ser forzosamente positivo porque pues como los números primos todos son positivos, el producto de positivos me da positivo. Si yo le pusiera menos aquí, pues este sería negativo y no me cuadraría. Esto, entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, pues de aquí yo sé que el valor absoluto de z es igual a menos z y esto me implica que z tiene que ser igual a menos el valor absoluto de z. Y esto me implica que z tiene que ser igual a menos P1 hasta Pn. O sea que solo me basta calcular la descomposición en números positivos porque para calcular el negativo calculo la del valor absoluto o la del positivo si lo quieren ver así. Calculo la del positivo y solo lo multiplico por un signo menos. Entonces, sin pérdida de generalidad, suponga z en los enteros positivos. Recuerden, en este caso también quitamos al 1, lo estoy poniendo acá como hipótesis y solo me dedico a la descomposición que tenemos acá. ¿Cómo o qué tenemos que demostrar nosotros en esta proposición? Primero que nada tenemos que demostrar que existen, o bueno, que cualquier número entero se puede descomponer como producto de números primos. Y segundo, tenemos que ver que esa descomposición es única. O sea, tenemos dos objetivos, demostrar esta descomposición y que dicha descomposición es única. Entonces vamos primero a ver la existencia de esa descomposición. Demostración. Sea M el conjunto de todos aquellos números enteros positivos sin el 1. De hecho, creo que aquí no me va a caber este M. Como todos aquellos enteros positivos sin el 1, tales que para cualquier sucesión de números primos finita, PJ desde J igual con 1 hasta algún K, sucesión de números primos se tiene que Z es distinto del producto de dicha sucesión finita, J igual con 1 hasta N. ¿Qué estoy diciendo? Que este va a ser el conjunto de todos los números enteros que no se pueden descomponer de esta manera. Todos los enteros distintos, positivos distintos de 1,
que no se pueden descomponer de esta manera. Recuerden aquí las sucesiones como tal, por ejemplo, consideran repeticiones. Por ejemplo, una sucesión, déjenme ponerlo en azul, de números primos así podría ser 2, 2, 3, 4. Aquí no, el 4 no, el 4 no es número primo. 5, 7, 7. Esta podría ser una de estas. Otra podría ser 3, 3, 5, 3, 7, 11. Este podría ser otro ejemplo de sucesión. Recuerden, aquí la diferencia entre las sucesiones y los conjuntos es que las sucesiones o las listas sí permiten las repeticiones, sí consideran las repeticiones. Mientras que si los tratara como conjuntos, bueno, este conjunto sería el 2, 3, 5, 7 y este sería el 3, 5, 7, 11. Porque los conjuntos no consideran repeticiones, las eliminan. En cambio, las sucesiones, pues no, estas sí las consideran completamente. Esa es la ligera diferencia. Entonces, si tengo que toda sucesión, si doy cualquier sucesión y el z no se puede ver como esa, pues entonces ya tendríamos que ver. El objetivo es ver que este conjunto es vacío. Lo que quiere decir que cualquier número entero positivo que no sea 1, siempre va a existir al menos una descomposición en este producto de números primos. Para demostrar que m es vacío, bueno, vamos a poner proposición. O si lo quieren ver, vamos a ponerlo así. Lema. M es vacío. ¿Cómo demostramos este? Bueno, si es una demostración dentro de otra demostración, eso es muy común hacerlo. Supóngase M distinto del vacío. M es distinto del vacío. Ahora, es un conjunto de los enteros sin el 1. De los enteros positivos sin el 1. Por tanto, M también es un subconjunto de los números naturales. Por el principio del buen orden, ¿qué vamos a tener? Pues no nos va a quedar de otra. Existe un elemento A en M, tal que A es igual al mínimo de los M, del conjunto M. Ya que A pertenece a M, vamos a tener que A no es primo. ¿Por qué no va a ser primo? Bueno, lo voy a poner aquí entre paréntesis. Si A fuese primo, ¿qué pasaría? Pues yo al A lo puedo ver como A igual a A. Y entonces esta ya sería una de las descomposiciones de las que quiero. Solamente que la cantidad de números primos en dicha descomposición pues es 1. El propio A serviría. Y pues eso me contradeciría que la A pertenezca al M. Porque recuerden que los elementos de M son aquellos que no se pueden poner como un producto de números primos. En este caso el producto solamente contiene un factor. Y pues no se puede tener. Entonces A no puede ser primo. Luego, ¿qué tendríamos? Si A no es primo, ya lo hicimos en otro ejercicio anterior. ¿Qué implica? Bueno, implica que existe un elemento, vamos a llamarle B en los números enteros. Bueno, en particular un elemento D divisor positivo de A. Y de hecho van a ser 2. Déjenme ponerlo.
Esto ya lo hicimos, o sea, esto por eso quiero simplificar un poco la notación. Aquí es B y Q en los divisores de A, tales que A tiene que ser igual a B por Q, con 1 menor que B menor que A, 1 menor que Q menor que A. Es la misma situación que hicimos acá arriba, miren, donde lo hicimos. Aquí. Como Z no es primo, implica que existe un elemento A, de tal manera de que A divide a Z. Esto implica que existe un B, tal que Z es igual a por B. O sea, ya hicimos este argumento. Solamente que estoy simplificando estas dos líneas que tenemos acá, las estoy simplificando acá abajo. Entonces, ¿esto qué me implica? Bueno, como A es igual al mínimo de M, y en ambos casos vamos a tener que B es menor que A y Q es menor que A, entonces B y Q no pertenecen al M. Esto me implica que van a existir sucesiones de números primos, vamos a llamarles PJ desde J igual con 1 hasta N, y va a ser otra sucesión RJ desde J igual con 1 hasta acá, sucesiones finitas de números primos, tales que ¿qué? Pues que el B tiene que ser al producto de esa sucesión, J igual con 1 hasta N, de PJ, y Q tiene que ser igual al producto desde J igual con 1 hasta K de los RJ. ¿Pero esto qué me implica? Bueno, pues yo puedo sustituirlos acá arriba. Recordemos que A es igual a B por Q. Eso me va a implicar que el A es un producto de números primos desde J igual con 1 hasta N PJ multiplicado por el producto desde J igual con 1 hasta K TRJ. Y esto ya es una contradicción, porque quiere decir que estoy poniendo al A como producto de números primos. Digo, la sucesión al final sería la unión de estas dos sucesiones, la P y la R, pero en particular me quedo con que entonces el A ya sería un producto de números primos, lo cual es una contradicción porque A, esto me implicaría que A no pertenece al M, lo cual sabemos que no es cierto porque el A era el elemento mínimo, o sea que forzosamente tenía que pertenecer al M. Por tanto, es una contradicción. Eso la obtuvimos a partir de suponer que M es distinto del vacío. Por tanto, M es igual al vacío. Lo que quiere decir que ningún entero positivo no se puede descomponer. Dicho de otra manera, todo entero positivo lo podemos descomponer como un producto de números primos. Entonces, ¿qué sigue ahora? Falta demostrar la unicidad de dicha descomposición. Sean igual que arriba, nada más que ahora vamos a poner PJ desde J igual con 1 hasta N y QJ desde J igual con 1 hasta K, sucesiones de números primos finitas, sucesiones finitas. Recuerden, aquí no son sucesiones, por ejemplo, como las que ven en cálculo, que son infinitas. Aquí son finitas. Sucesiones finitas, tales que el Z se descompone como el producto desde J igual con 1 hasta N de los PJ, o lo que es lo mismo, P1 hasta Pn. Este es un producto. Y también se descompone con el producto desde J igual con 1 hasta K de los QJ. Esto es Q1 hasta QK.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues como Z es igual a estas dos cosas, yo puedo igualar ambas. De donde voy a tener... Bueno, de hecho, sí, de hecho voy a tener que P1 me voy a quedar con el producto extendido para que se vea lo que voy a hacer posteriormente. Tiene que ser igual a Q1 por QK. Ahora, como Z es el producto de todos estos números primos, se tiene que P1 divide a Z, porque P1 aparece aquí, aparece en el producto a lo que está igualado Z, entonces tiene que dividir forzosamente a Z. Pero esto me implica que P1 también divide a la otra representación de Z, al producto de Q1 hasta QK. ¿Esto qué me va a implicar? Bueno, vamos a utilizar una proposición que ya vimos acá arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ABC. Esta que está aquí. Esta, combinada con que dos números primos o son iguales o son primos relativos, estas dos proposiciones, déjenme ponerles una etiqueta. Esta vamos a ponerle P3. Y a esta de acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? P dividida A. Aquí está. Esta ya tenía P1, entonces déjenme ponerle la de acá abajo P2. Estas dos proposiciones nos van a dar lo que nosotros tenemos aquí. Aplicando P1 y P2, vamos a tener que P1 tiene que dividir forzosamente a alguno de los Q1 hasta QK. Alguno de ellos los tiene que dividir, no queda de otra, tiene que dividir a alguno de ellos. En particular, bueno, sin pérdida de generalidad podemos suponer que divide a Q1, porque si no es a Q1 al que divide, puedo reordenar los Qs para que el Q1 sea al que divide P1. Espero, bueno, eso que se haya entendido a qué quiero decir. O sea, yo puedo suponer que P1 divide a Q1, porque si no lo dividiera a Q1, yo sé que tiene que dividir alguno de estos Qs que están aquí, a cualquiera de ellos. Yo sé que a 1 lo tiene que dividir. Si no es al 1 al que divide, puedo reordenar este producto gracias a la conmutatividad del producto en los números enteros para que P1 divida forzosamente al Q1. Eso lo puedo hacer. Por eso es que pongo que P1 divide a Q1. ¿Esto qué me implica? Bueno, ahora otra vez voy a aplicar la proposición 2, esta P2. ¿Esto qué me implica? O P1 son iguales o son primos relativos. Como P1 divide a Q1 y Q1 es un número primo, pues no me va a quedar de otra. P1 tiene que ser forzosamente Q1. No hay de otra. Ambos son números primos. Entonces tienen que ser o primos relativos o tienen que ser el mismo. Como no van a ser primos relativos porque P1 es un común divisor de P1 y de Q1, entonces tienen que ser forzosamente el mismo. ¿Esto qué me implica? Bueno, yo puedo aplicar el truco de cancelar. Por lo que voy a querer que P2 sea igual hasta P por N. Y esto tiene que ser igual a Q2 hasta QK. Este procedimiento de cancelar ya lo hemos hecho con anterioridad. Recordemos que si nosotros tenemos A igual a B, A igual a C, A distinto del 0, eso me va a implicar que B es igual a C. ¿Esto por qué lo teníamos? Bueno, esto lo tenemos, si ustedes recuerdan, porque yo puedo hacer AB a menos C. Esto es igual a 0 igual a así. Esto es igual a B menos C. Como yo sé que A es distinto de 0, no me queda de otra. B menos C tiene que ser igual a 0. Y bueno, esto me implica que B tiene que ser igual a C. Recuerden que este tipo de despejes ya lo habíamos justificado con anterioridad. Ya lo hemos utilizado anteriormente. Por eso es que acá puedo cancelar al Q1.
Nuevamente, sin pérdida de generalidad, suponga n menor que k. Miren, lo que queremos hacer aquí va a ser una reducción al absurdo. La demostración de que no me queda de otra, que n tiene que ser igual a k y los p tienen que ser igual a 1, tiene que hacerse por reducción al absurdo. Es la forma más fácil. Entonces yo tendría que suponer que n, la demostración final es que n es igual a k. Entonces yo tendría que suponer que n es distinto de k. O lo que es lo mismo, o n es menor que k o k es menor que n. Por tricotomía. Yo puedo suponer n menor que k, porque en dado caso de que k fuese menor que n, voy a hacer este mismo procedimiento, solamente que con los q's o con los p respectivos. Ahorita verán qué procedimiento. Por eso es que puedo suponer n menor que k. El procedimiento que voy a hacer aquí se hace equivalentemente si suponemos que k es menor que n. Entonces, n menor que k. Yo puedo repetir, repitiendo el procedimiento anterior, n veces. El estar cancelando todos uno de estos por esta justificación que tenemos acá, vamos a llegar al final que 1 tiene que ser igual a Pn más 1. No, aquí es Q, perdón. Qn más 1, porque estamos suponiendo k menor que n. Se me van a cancelar todos los p's. Y vamos a llegar hasta esto de acá. Tiene que ser igual a 1. Esto ya es una contradicción. ¿Por qué? Porque QJ siempre es mayor que 1, con J variando desde n más 1 hasta el K. O sea, el QJ siempre es mayor que 1 y un producto de factores distintos de 1 no me va a dar nunca 1. Por tanto, esto es una contradicción. Esto me implica que n es igual con k. Les digo, si ahora supusiéramos k menor que n, repito lo mismo, solamente que en lugar de los q's van a aparecer los p's, igualados a 1 y lo mismo. Como va a ser un producto de factores distintos de 1, mayores que 1 en particular, pues entonces no pueden ser 1 y es una contradicción. Entonces no nos queda de otra. N tiene que ser forzosamente k. Y la igualdad de todos los factores, bueno, se garantiza con esto que tenemos aquí. P1 igual a Q1, P2 igual a Q2, Pn igual a Qn, en este caso que supusimos n menor que n. Entonces ya no queda de otra, entonces habremos acabado. Por tanto, la descomposición es única. Es única, salvo el orden. ¿Qué es esta descomposición? Bueno, ustedes recuerdan, por ejemplo, que el 8 lo puedo ver como 2 por 2 por 2. Que esto rara vez lo denotamos así, lo ponemos como 2 al cubo. Otro número, por ejemplo, puede ser el 72. Este lo podemos ver como 8 por 9. Allí va a poner una Q. 8 por 9. Y este es igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado. Esta es la descomposición en factores primos. El teorema, como lo enunciamos arriba, es por ejemplo 2, 2, 3, 3. Esta es una descomposición arriba. La misma descomposición, pero con otros orden, sería 3, 3, 2, 2, por ejemplo. Y serían la misma. Entonces nosotros estamos acostumbrados a utilizar estas potencias. Estas que tenemos arriba. Por lo que, bueno, ya no es una proposición, sino es una notación. Lo voy a poner así como notación.
la descomposición del teorema fundamental de la aritmética se denota ordenadamente. Como z igual a p a la a1, p1 a la a1, p2 a la a2, así sucesivamente, hasta pn a la an, donde p1 es estrictamente menor que p2, estrictamente menor, así está, pn. Esto nada más que nada para agrupar los términos comunes en potencias. Como estamos haciendo un producto y estamos en un anillo conmutativo, recordemos que el producto es conmutativo, pues entonces los puedo agrupar de esta manera. Y esta es la descomposición que nosotros acostumbramos a utilizar más. Hay que tener mucho en mente ese. Entonces, este es el teorema fundamental de la aritmética. El que, por ejemplo, hoy en día nos garantiza la seguridad de muchos sistemas es este teorema. Porque esta descomposición que nosotros tenemos aquí no es fácil de calcular, es muy muy complicada. Para números pequeños, para nosotros incluso hasta mentalmente sí la podemos calcular. Pero por ejemplo, traten de... es más... Calculen z igual a P1, P2... No, ya sé, miren. Vamos a tomar sea P, bueno, sea R, definido como todos los números z enteros, tales que 1 es menor que z, menor que 100. Y z es primo. O déjenme mejor anotarlo así. Los z primos, así está mejor. Números primos, tales que 1 es menor que z, menor que 100. Esto ustedes ya lo pueden hacer. Esto ya han visto cómo calcular estos números con la criba de Aristóteles. Si es de, no, perdón, no de Aristóteles. La criba de... Me confundí. Se me fue el nombre de... No sé por qué les dije Aristóteles. Es criba de... Sus nombres riman, pero en este momento no me acuerdo. Déjenme recordar de quién es el nombre de la criba y se los denoto. Es... Criba de... Se me fue el nombre justo en este momento. Qué mala suerte. Ustedes ya saben cómo calcular estos primeros números primos. Solamente ponen en una tabla los 100 números y van eliminando los múltiplos de 2, los múltiplos de 3, los múltiplos de 5, hasta que prácticamente terminan solamente con números primos. Este lo pueden calcular. Bien, calculen quién es el z igual al producto de todos esos números primos, los r en r, a este producto de todos, y vean qué tan grande queda el número. Ese número es considerado pequeño. Supongan que yo les doy este z. No se los doy como la descomposición del producto de los primeros números 100, de los primeros números primos entre 1 y 100, sino que les pongo solamente su valor. Ese ustedes ya lo podrían considerar un número grande, y que humanamente pues descomponerlo así sin saber cuáles son los números primos que están entre 1 y 100 no es tan fácil calcularlo. Para una computadora ese es fácil, ese es rápido. Por eso ese se considera uno pequeño. Pero vean que humanamente este ya es uno bastante grande, este número. Pero para una computadora es pequeño. Entonces por eso les digo que los números que se utilizan en los algoritmos descifrados son exageradamente grandes. Este que está aquí es pequeño para una computadora. Se necesitan números mucho más grandes. Y incluso vean que ya para este momento ya se les complica a ustedes humanamente. Por eso ya para los números que se utilizan en el cifrado o en el algoritmo RSA ya son tan grandes que pues ya así hacerlos a lápiz y papel ya es bastante inhumanamente posible. Entonces, esa es una de las ventajas de este teorema.
o bueno, dónde se aplica este teorema más que una de las ventajas. Este es uno de los teoremas más prácticos que vamos a encontrar. En cuanto a criptografía, es de los más útiles y que garantizan mucho la seguridad, porque calcular la descomposición de un número entero es bastante complicado. Y de hecho el algoritmo de RSA no solo pide uno, pide dos números y hay que calcular su descomposición para poder hallar las llaves. Entonces vean su utilidad y vean qué tan complicado es. Realmente un algoritmo sencillo para esto pues no hay, la verdad. Los algoritmos ya involucran muchas operaciones bastante complicadas. El algoritmo más simple es la criba de si es Eratóstenes. Ay, no sé por qué ya. De verdad no sé por qué se me olvidó el nombre. Sí, me parece que sí es Eratóstenes. La criba de Eratóstenes es el algoritmo a fuerza bruta para calcular justamente una descomposición en números primos. Hay mucho más algoritmos sofisticados. Incluso hacer un test de primalidad, o sea, cuando un número entero es primo, no es tan simple. Como ustedes saben, está premiado hallar números primos. El que haya el siguiente número primo se lleva cierto premio, porque no es tan fácil ya para números grandes, ya no es tan simple calcularlos. Los test de primalidad son muy complicados. Entonces vean que números que nos dan mucha información de los números enteros, por ejemplo, esta descomposición nos da mucha información de los números enteros. Vean que ya no es tan fácil calcularla. Algo que nos brindaría mucha información no es tan fácil calcularlo. Es más, desconocemos cuáles son todos los números primos. No sabemos cuáles son. Sabemos que hay una infinidad de números primos, pero pues no sabemos localizarlos. Sabemos que hay una infinidad de cierto tipo de números primos, pero no son todos, sabemos que hay más. Entonces vean que por eso es importante la hipótesis de Riemann hasta cierto punto, porque nos da una forma de calcular o una fórmula explícita para calcular los números primos de cierta manera. Digo, no es tan directo, todavía hay que hacer un despeje de ahí o hacer una obtención de la función gamma. Hay que obtener cierta situación, pero pues ya nos simplificaría bastante el trabajo. Ya podríamos localizar a cualquier número primo. Entonces, hasta aquí le voy a dejar de momento. Esto es todo lo que vamos a ver de números primos. Ya nada más me falta ver las relaciones de congruencia de números enteros. Y eso realmente es un tema rápido. Ese nada más me va a tomar como media hora hablarles de las relaciones de equivalencia. Y acabaría toda la parte de números enteros. Lo siguiente que voy a ver van a ser números complejos. Solamente dar cómo operar con ellos. Y me voy a pasar directamente a polinomios. Porque todo lo de números complejos nada más es una herramienta para trabajar con polinomios. Entonces de complejos lamentablemente no se ve mucho. Solamente lo básico. Y me paso inmediatamente a trabajar con polinomios. Entonces de momento hasta aquí le dejo.